todas, todos y todes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pues bueno, como siempre es un placer para mí, Julio César Bermúdez Paz, recibirlos o recibirles más bien en este programa que pues es suyo en realidad. Y pues bueno, como cada emisión de este podcast tenemos personajes y personalidades muy interesantes, importantes en materias diversas relacionadas con los derechos humanos. En esta ocasión tenemos un tema importantísimo, el tema relacionado con la inclusión a las personas con discapacidad, el cual es un tema fantástico, es un tema que debe de ser explorado, no solamente es una situación de que debemos, es una obligación realmente realizar este tipo de situaciones, ¿bien? Entenderlas, porque estas situaciones, esta parte es muy difícil luego. No entendemos ciertas particularidades de algunas personas porque no las vivimos, porque no nos enfocamos o no simplemente tenemos esta empatía de poder conocer un poquito más con respecto a otras realidades que no son las propias, ¿no? Entonces, cuando nos enfocamos tanto en este tipo de situaciones, pues bueno, dejamos de lado muchas otras perspectivas de vida. Y pues bueno, en esta ocasión nos acompaña mi compañera Yareni Carla Pérez Vega, quien también ahí trabaja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán, y que me complace realmente ser su compañero. He de confesarte, Yareni, que pues bueno, soy un ferviente admirador tuyo. Eres una gran persona, eres alguien que me ha enseñado bastante en esta materia, y yo realmente considero que conozco pues muy poquito. Tú eres la experta realmente en estos temas relacionados en la inclusión y en las personas con discapacidad. Pero bueno, vamos comenzando. También tenemos, la participación aquí de mi compañero Daniel Surizalay, quien va a hacer las veces de voz, en este caso para Yareni, y que nos va a ayudar justamente a poder darle, digamos, valga la redundancia, voz al programa del día de hoy. Bien, y pues bueno, primeramente, Yareni, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Pues hola, muy buenas tardes. Pues agradezco la invitación para poder venir el día de hoy. Me siento muy contenta, muy emocionada de estar aquí junto contigo, Julio, y de estar trabajando juntos. Excelente, Yareni. Pues bueno, al contrario, para mí, bueno, el placer es para mí, Yareni, de verdad a mí, cuando hablamos contigo, yo realmente me siento así como una persona súper chiquitita, porque en estas cuestiones de la inclusión y de las personas con discapacidad, pues bueno, realmente yo estoy completamente en pañales, ¿bien? Y siempre me gusta mucho tus conferencias, porque realmente son con un sentido humano súper interesante y muy importante, que no debe faltar en la política pública. Pero para esto, Yare, dime, eh, bueno, comencemos con la cuestión. Primeramente, ¿qué es la inclusión? Para, para ir, digamos, enfocándonos en el tema. ¿Qué es la inclusión para las personas con discapacidad? Ok, pues fíjate que haces una pregunta muy interesante. Me voy a centrar en la parte de que la inclusión, pues son bastantes cosas para las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el caso del tema de personas no solamente con discapacidad, sino de la comunidad LGTBQI+, personas en condición de movilidad, o también podemos hablar de personas en condición de calle. Esto es la verdadera inclusión, no solamente abarcar la parte de la discapacidad, porque a veces pensamos que solamente es la parte de la discapacidad y no es así. La verdadera inclusión reconoce precisamente los diferentes grupos o sectores vulnerables y están enfocados precisamente en los espacios como el espacio educativo, el espacio laboral, todas estas oportunidades o cuestiones que debe tener la persona de manera íntegra, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la comunidad sorda, es la parte no solamente de tener la adecuación del intérprete de lengua de señas, sino que este intérprete tenga un perfil educativo que realmente ayude a la verdadera inclusión de la persona con discapacidad auditiva. Perfecto, Yare. Y pues bueno, a todo esto, Yare, tú, en tu experiencia personal, desde tu expertise, ¿cómo has vivido tú estas cuestiones de inclusión? ¿Realmente hay una inclusión para las personas sordas? ¿Hay una apertura para la inclusión? ¿O de plano esto es un tema que está, digamos, como en el oscurantismo? Pues fíjate que en mi experiencia, yo te comento, nací
sorda profunda. Ha sido complicado, Julio, ya que, por ejemplo, en el espacio educativo, que es el más fundamental, se me han cerrado las puertas. Al no considerarme como una persona normal, pues se les dificulta la parte de la aceptación de una persona sorda, ¿no? Ha habido ocasiones en las cuales escuelas de diferentes lugares que se dicen ser inclusivas, pues no cuentan con el intérprete de lengua de señas, no tienen las instalaciones de manera adecuada para poder cursar algún tipo de estudio, ya sea de medio superior o superior. Y pues la verdad, las políticas públicas que se han hecho, falta que se tome la experiencia del diario vivir de las personas con discapacidad. Porque aunque haya muchas cosas escritas en el papel, sigue habiendo esta parte de las barreras actitudinales. No dan los espacios, no colaboran para que las personas con discapacidad vivamos una verdadera inclusión. Creo que en esta parte todavía falta ver la experiencia de las personas con discapacidad, cuáles son las verdaderas necesidades, porque las barreras de participación social aún continúan. Se van derrumbando poco a poco, es verdad, pero muchas personas con la barrera actitudinal continúan todavía. Esta parte de concientizar, de tener la cultura, de que las políticas públicas vayan enfocadas precisamente a eso, hace difícil esta parte de la inclusión. Perfecto, Yare. Y también a esto me surge una pregunta, bueno, que realmente en este caso es muy personal. ¿Cómo podría yo, como individuo, bien, sumar a la cuestión de la inclusión? Es decir, si yo no conozco, no entiendo realmente las problemáticas de una persona sorda, de una persona con discapacidad motriz o la discapacidad que sea, ¿cómo puedo yo comenzar a poner mi granito de arena, bien, para poder coadyuvar o ayudar a que se dé una inclusión real? Ok, pues en primer lugar, se debería de conocer a la persona con discapacidad como tal, dejando a un lado la discapacidad. Y conociendo los términos correctos para dirigirse a una persona con discapacidad. Por ejemplo, las personas sordas nos identifican con un término mal empleado, sordomudo. O a las personas en silla de ruedas como inválidos. O cosas de este tipo, ¿no? Primero conocer y analizar cuáles son los términos correctos para que de esa manera, se quiten estigmas y ideas y prejuicios que se tienen. Eso es lo más básico. En el caso de las personas sordas, es importante que conozcamos lo más básico para podernos comunicar con ellos. No sé, un saludo, una presentación, algo muy básico. Otra cosa que se necesita, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, es también quitarse tanta idea preconcebida que se tiene sobre ellos. Porque a veces yo me he topado con gente que por desconocimiento los evitan, no se dirigen a ellos de manera frontal porque consideran que les va a hacer algún daño o algo por el estilo. Y lo mismo llega a pasar con las personas sordas, se dirigen más al intérprete de lengua de señas que dirigirse a uno como persona. Entonces, creo que es esta parte, el inicio de dejar a un lado tanto estigma, tanto etiqueta, y poco a poco empezar a convivir con la persona, independientemente de la discapacidad que tenga. Eso creo que es la llave a la verdadera inclusión. Claro, porque, por ejemplo, tenemos este modelo de concebir a las personas con discapacidad, el modelo médico, ¿no? O sea, concebirlos como unas personas que son incapaces, personas que tienen o que necesitan o requieren a otra persona para que puedan realizar actos, digamos, comunes, ¿no? Como el hecho de cambiarse, de comunicarse, de tomar el transporte público. Y esta situación me causa bastante ruido, Yare, porque, pues yo te voy a ser muy honesto, yo cuando te conocí, para ser franco, yo no sabía muchas cosas. Entonces, cuando comenzamos a hablar, por ejemplo, de las cuestiones de la música, por ejemplo, de que también, de que todos cantamos y podemos cantar, bien, claro, cantamos en diferentes lenguas, por supuesto, ¿no? Pero yo no sabía, por ejemplo, que ustedes podían llegar a cantar. Tú me dijiste, pues hasta las rancheras las cantamos, ¿no? Y cantamos lo que sea. Entonces, eso me parece fantástico. Y luego muchas personas no sabemos que este tipo de situaciones puede acontecer, ¿no? Que ustedes son autosuficientes para poder realizar cualquier tipo de actividad, bien, como cualquier otra persona.
Bien, porque no se requiere como tal del acompañamiento de alguien más para poder tomar, por ejemplo, el transporte público, para poder realizar un trámite ante una oficialía, por ejemplo, no sé, de registro civil o algún trámite que se tenga que realizar. Pero para todo esto también me surge otra duda. ¿Qué propuesta o qué propuestas harías tú para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en la vida pública o en la vida privada, a nivel, digamos, Morelia, por decir algo así? Ok, pues la verdad es que las personas con discapacidad podemos hacer cualquier cosa, podemos tener esta autonomía. Creo que lo que necesita la sociedad es empezar a quitarse esta parte del capacitismo, de pensar que la discapacidad condiciona a la persona para poder tener derechos y obligaciones. Muchas personas con discapacidad tienen habilidades muy buenas y se están desperdiciando, no se están aprovechando. ¿Por qué? Porque se sigue teniendo esta visión de pensar que se les tiene que corregir algo, que se les tiene que analizar desde el aspecto médico, como tú bien lo decías, y no es así. O sea, ya el marco legal está en la parte de la cuestión de inclusión, pero lo que hace falta es que eso se aterrice, por ejemplo, en el campo educativo, en el laboral, en el social también. Por ejemplo, en el caso de los sordos, no es solamente tener el cuadro del intérprete así, que se vea bonito y todo, no. Debe de ser un cuadro de intérprete que realmente quede a las necesidades de la persona sorda, porque a veces no lo vemos. A veces solamente está el cuadro del intérprete, pero no se percibe, no se ve. O en una conferencia, por ejemplo, que está hablando, no sé, de algún tema de salud, de educación, de salud mental, cuestiones de salud mental, a veces no hay accesibilidad de esa información para las personas sordas por la falta de un intérprete de lengua de señas. Saber que las personas con discapacidad tenemos ese derecho de acceder a la información con pequeños ajustes razonables o con pequeños cambios que a veces no necesitan de tanto gasto. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, ver la manera o la forma de diseñar cosas más visuales para que ellos puedan comprender la información de primera mano. Hacer estos cambios, estos ajustes que a veces no necesitan de ser de mucho gasto, de mucha inversión. Eh, Igual en los espacios, darle la oportunidad a las personas con discapacidad a que puedan moverse de una forma plena, puedan tener movilidad, pero también puedan tener acceso a información en sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sordos, tener un intérprete de lengua de señas en el espacio de trabajo educativo para que la información que se maneje ahí no se pierda. Tengamos ese derecho fundamental. Yo en mi caso me concentro más en la cuestión de la discapacidad que yo vivo, ¿no? En el caso de los sordos. Adecuar estas políticas públicas precisamente a lo que hace falta, porque te soy honesto, México es uno de los países con discapacidad que tiene un gran número a nivel nacional de personas con discapacidad y no hay una atención adecuada. El marco legal ahí está, pero esas políticas públicas no se llevan a la práctica como tal, falta aterrizarlas todavía. Muy bien, Yare. Pues fíjate que también hablando justamente de esos temas relacionados con aquellos ajustes razonables que se requieren, pues a mí me podría sonar como, por ejemplo, no sé, los semáforos, por ejemplo, ¿no? Los semáforos con sonido, por ejemplo, para las personas ciegas, ¿no? Las rampas, este tipo de situaciones o de insumos, ¿son esos ajustes razonables a los que te refieres? ¿O se necesita algo más, Yare? ¿Hay alguna situación ahí que nos pueda sugerir que digas, bueno, es que esto falta, o sea, esto está bien, pero hace falta, ¿no? O está perfecto, no sé, repliquémoslos en toda la ciudad. Sí, tienes razón en esta parte, ya hay algunas cosas que ya están con estos ajustes razonables, por ejemplo, en el caso de los semáforos que tú dices, sería sensacional que tuvieran esta cuestión parlante. Las rampas, estar totalmente adecuadas, hacer un plano bien hecho, porque luego hacen una rampa por ya nada más por cumplir con la normativa y ya. En el caso de los sordos, que el personal sepa lo más básico de lengua de señas del personal de algún lugar público o privado en donde asistan. En el caso de las personas con discapacidad motora,
pues tener elevadores que realmente funcionen, que tengan mantenimiento, que el transporte público también esté adecuado a la necesidad de movilidad de estas personas. Y en el caso de las personas con una discapacidad psicosocial o intelectual, la señalética es muy importante. Ellos se guían mucho por esta parte. Es más claro tener todo lo que son las normas implícitas de la sociedad que nosotros conocemos de manera fácil o que discriminamos de manera muy fácil. Alguna persona con una discapacidad psicosocial o intelectual es complicado este tipo de reglas o comportamientos sociales que se pueden adaptar con señalética y que pueden ahora sí que llevarlos a la práctica sin ningún problema. Creo que en esta parte es buscar cosas sencillas y que más que nada, Julio, volteemos a ver las propuestas que también las personas con discapacidad hacen. Porque luego a veces el peor enemigo de las personas con discapacidad, ya sea una persona ciega o una persona en silla de ruedas o todo lo demás, el suponer qué es lo que necesitan. Por ejemplo, he visto el caso de que en algunos restaurantes prohíben la entrada del perro guía de una persona ciega, ¿no? Y piensan que eso es lo adecuado para los demás, pero no para la persona con discapacidad. Claro, por supuesto, este tipo de cuestiones que justamente creo que bueno, tocamos un tema muy importante que es el hecho de suponer, ¿no? O sea, una política pública se ejecuta, bueno, a lo mejor se diseña y se ejecuta por personas que no tienen o no viven en una condición de discapacidad, ¿bien? Y que ellos creen, o que nosotros, o a lo mejor las personas que no tenemos discapacidad, pensamos que esta situación está bien. Por ejemplo, esta rampa tiene esa inclinación adecuada, este sonido para este semáforo va a ser adecuado, por ejemplo, este sistema braille está bien, a lo mejor ni siquiera sé, o lo saco de internet, por ejemplo, ¿no? Y no me cercioro de que realmente tengan la información que yo, bueno, que se necesita para las personas que lo van a emplear. Entonces, esto me parece muy importante porque sí, creo que la política pública se ejecuta por personas que muchas veces no tienen como tal este conocimiento amplio de la cuestión de la discapacidad, y sí, concuerdo completamente contigo, creo que se tiene que incluir forzosamente a personas con discapacidad dentro de este rubro. Sí, de hecho, en el caso de las personas sordas, por ejemplo, yo desde mi experiencia en mi discapacidad, algunas personas llegan a suponer, ¿no? Mira, va a haber una convocatoria sobre cierto asunto, lo que necesitan las personas sordas, pues es un pequeño aparato auditivo y ya. Y hacen lo mismo con todas las personas sordas. No. Sí, es una buena política pública, pero no adecuado a las necesidades de las personas sordas o de la discapacidad auditiva. No somos iguales en este caso como en mi caso de mi discapacidad, no todas las discapacidades auditivas son iguales. Hay personas con hipoacusia, hay personas sordas profundas, hay personas sordas bilingües, hay personas sordas que no adquieren la lengua de señas. Es decir, preguntarnos a las personas con discapacidad cuáles son nuestras necesidades y no solamente repartir aparatos auditivos porque consideren que esa es una política pública que realmente sea la necesaria. Y en lo que comentas tienes mucha razón. Las políticas públicas tienen que ir enfocadas a las necesidades reales de las personas con discapacidad. Perfecto, Yare. Y para ir cerrando justamente este programa del día de hoy, Yare, si yo, por ejemplo, soy una mamá o soy un papá, o soy una abuelita, por ejemplo, que soy la familia de una persona con discapacidad, cualquiera que sea, bien, y yo no tengo el conocimiento pues, para darle una atención adecuada a mi familiar, a mi nieto, a mi hijo, ¿puedo yo ir a algún lugar en particular donde me puedan decir, mira, la situación en la discapacidad de tu familiar consiste en tal, le puedes ayudar de esta manera, puedes iniciar con esto, puedes iniciar con lo otro, o a lo mejor con algún tipo no sé, de situación particular que le ayude a la persona a tener una mejor calidad de vida? ¿Hay algún lugar así en particular, Yarek, donde pudiésemos, digamos, las personas, los ciudadanos acudir? Ok, esa es una muy buena pregunta. Mira, se ha hecho propuestas de ley, yo he hecho propuestas de ley ante el Senado de la República para que precisamente haya estos espacios en donde se concientice desde la parte del enfoque médico, porque sigue la parte de la cuestión médico asistencial. Ahí es
donde creo que deriva el problema, en donde también hay que capacitar cómo se le da la noticia al padre o a la madre de un hijo con discapacidad, porque se sigue teniendo esa concepción. 2. Existen asociaciones civiles relacionadas a la discapacidad que se tenga en el familiar que pueden ayudar o pueden aportar mucho. Por ejemplo, la Asociación de Sordos de Michoacán, en nuestro caso, IAP, tiene esta parte en donde la familia puede acudir para concientizar y dar información precisa de cómo manejar la discapacidad auditiva. A veces el papá o la mamá sufre innecesariamente porque se le da la parte de que su hijo nació con alguna discapacidad y la aceptación o el proceso de aceptación es complicado. Entonces, a veces recurren a la parte de operaciones, terapias, en el caso de los sordos, a implantes cocleares, terapias de lenguaje, todo ese tipo de cosas, pero sin tomar en cuenta si realmente es lo que el niño o la niña necesita. Por eso es importante que nos vayamos abriendo este camino de sensibilizar y concientizar a la sociedad en todo aspecto. Es importante que acudan a las asociaciones civiles para que les enseñen esta parte de la cultura de la discapacidad, que es importante aprenderla. Claro, porque me parece muy interesante esta parte. Estamos empeñados como sociedad en, digamos, estructurar esta palabra, creo que es tan complicada, de la normalidad, ¿no? Y ceñir a todas esas personas en este rubro de la normalidad. Cuando lo que creo que debemos de hacer es reconocer que pues no existe como tal una normalidad, o sea, es decir, existe una variedad, existe lo variado, lo diverso en nuestra sociedad, ¿no? Y que esto no solamente se expresa en cuestiones, por ejemplo, de diversidad sexual, no solamente se expresa con cuestiones de conocimiento, no solamente se expresa de cómo aprender, de cómo vestir, de cómo ser, de cómo hablar, sino en muchos otros sentidos, sino también cómo conocer ciertas realidades particulares, lo cual que creo que deberíamos justamente empezar por ahí, dejar de pensar que las personas con discapacidad son personas que no pueden hacer nada, al contrario. Yo creo que pueden hacer absolutamente todo lo que puede hacer una persona que no tenga discapacidad, pero seguimos empeñados en decir, bueno, en ese sistema asistencialista justamente, y perpetuar esta parte como verlos como personas incapaces. Yo creo que eso por ahí debemos de comenzar para poder derribar este tipo de barreras y de situaciones. Y pues bueno, Yare, llegamos justamente al final de nuestro programa. Te agradezco muchísimo el hecho de que estés aquí y de que nos compartas este conocimiento. Bien, reitero, yo aprendo día tras día de ti, aprendo día tras día de Dani, de los compañeros que nos acompañan ahí en la comisión, porque realmente son temas que, bueno, para mí, para serlos son desconocidos o eran desconocidos hasta hace poco, relativamente poco tiempo, y me encanta saber y conocer. Bien, y pues bueno, Yare, te agradezco muchísimo. De verdad es un honor que estés aquí con nosotros y pues bueno, así llegamos justamente al final de nuestro programa. Yare, pues gracias por todo. Pues gracias a ti también, Julio, por la invitación. Y pues bueno, sin duda alguna, también para nuestro compañero Daniel Ponce, quien hizo la voz en este caso aquí de nuestra compañera Yareni. Muchísimas gracias por todo. A David en las cabinas, gracias también por la atención. Al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, muchas gracias. Y pues bueno, desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán, les agradezco muchísimo el hecho de compartir este pequeño espacio con nosotros, que bueno, realmente no es de nosotros, es de todas, todos y todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo y su atención.